Muy buenas noches con todos. Es muy grato darle la bienvenida a esta conferencia número 59 que organiza el Patronato de la Universidad de Ingeniería ProUni desde noviembre del año 2020. En esta oportunidad presentamos la conferencia Perfil del Ingeniero Peruano, un modelo de competencias para el desarrollo del Perú, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del talento que el país necesita. El Perú requiere una gestión moderna, eficiente y basada en la meritocracia. Y para avanzar, debemos asegurar que cada puesto sea ocupado por la persona más idónea, con las competencias, conocimientos y experiencias necesarios para generar verdadero valor público. En este desafío, el ingeniero peruano tiene un rol fundamental. Su formación técnica, su capacidad de innovación y su compromiso con el país lo convierten en un actor clave para impulsar la transformación del Estado y el desarrollo sostenible. Implementar modelos de gestión del talento y desarrollo de competencias no es una opción, señores, sino una necesidad estratégica para el Perú. Solo así podremos convertir a nuestros profesionales, especialmente a nuestros ingenieros, en motores reales del progreso. Así que les damos la más cordial bienvenida y antes de continuar con el programa, quería comentarles que el día de hoy, al igual que la vez pasada, vamos a sortear 3 libros. El primero, Ferrocarriles del Perú, un viaje a través de la historia con el autor Helio Galesio, donado por el Museo de Minerales Andrés del Castillo. El otro libro es Entre Negros y Libertadores, historias no contadas en la independencia, autor Elmira Aguilar, donado por el Fondo Editorial de la UNI. Igualmente, otro libro, Diseño de Elementos de Máquinas, el autor, el ingeniero Juan José Ori Asano. Igualmente, este libro ha sido donado por el Fondo Editorial de la Universidad de Ingeniería. Continuando con el programa, Armando, por favor, adelante con la presentación del video institucional de ProUni. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder Perú, Alberto Benavides de la Quintana,
Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, Armando. A continuación, tenemos la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muchas gracias y todos sean muy bienvenidos a esta nueva sesión que organiza el Patronato de la UNI con la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta es la sesión número 59. Vale decir, son largos 5 años que venimos haciendo esta difusión mensualmente, convocando a expositores de primera línea que puedan contribuir a nuestra capacitación, nuestra formación, tanto a los egresados como a los alumnos y a quienes quieran integrarse a ProUni. Esta noche tenemos al doctor José Luis Beas Aranda, quien ha sido director general del CAEM, del Centro de Altos Estudios Nacionales, sucesor del Centro de Altos Estudios Militares, por lo menos cuando yo era más joven se decía así, y es evidente que se trata de un centro de estudios, un centro académico de gran prestigio para todos los peruanos que sabemos de la integración que tiene que haber entre los militares y los civiles en nuestro país. Yo quiero resaltar el hecho de que la formación académica que reciben nuestras Fuerzas Armadas es pues muy importante, pero siempre integrando a los civiles. Creo que de esa integración, de esa capacitación para tener esas habilidades sociales que tanto se necesitan. Yo ya no le digo habilidades blandas porque no me llega a gustar el término habilidades blandas. Habilidades sociales me parece que refleja mucho mejor lo que se trata de lograr en los profesionales. Los ingenieros no somos una excepción. Y solo como una anécdota, antes de dar paso a la presentación del expositor José Luis Beas, decirles que siempre me acuerdo de algo que muchos ingenieros civiles no sabemos. ¿Por qué nos llamamos ingenieros civiles? Nos llamamos ingenieros civiles porque hasta 1890 solo habían ingenieros militares. La ingeniería estaba en manos de los militares. Ellos son los que desarrollaron la ingeniería hasta 1890. Y quienes no eran militares se les llamó civiles. De la ingeniería civil es que nacen todo el resto de las ingenierías. Y por lo tanto demuestra cómo esta interacción no es solamente en el CAEN, sino también en las profesiones que tenemos. Creo que es muy importante y estoy seguro que la charla que nos va a dar José Luis, quien ha sido condecorado, como dirán posteriormente en la presentación de su biografía, y ha enseñado y enseña en varias universidades,
será realmente muy gratificante para conocer realmente el modelo de competencias que el Perú necesita para su desarrollo. Muchísimas gracias, José Luis. Adelante. Gracias, Gracias. ingeniero. Yo más bien quería agradecerle. En realidad creo que las personas que estamos presentes compartimos una misma visión y nuestro propósito es servir al Perú. Qué gusto escuchar sus palabras, ingeniero, y particularmente entender con su introducción sobre el Centro de Altos Estudios Nacionales de que la sociedad es una sola. No hay una sociedad civil y una sociedad militar. Todos somos juntos y compartimos el mismo sueño. Y ese sueño es sacar a nuestro país adelante. Muchas Así es. gracias. Y voy a dar inicio a mi exposición el día de Creo que hoy. te van a presentar tu biografía José antes. Luis, permíteme leer tu currículum, muy resumido porque es muy largo. Dame un segundito, por favor. Ok, entonces permítame leer el currículum de doctor José Luis Beas Aranda. Es director general del CAE. Es doctor en administración con maestría en ciencias militares, maestría en administración y maestría en planeamiento estratégico y toma de decisiones con especializaciones en desarrollo nacional y empresa, investigación científica y docencia universitaria, además de cursos de posgrado en el país y en el extranjero. Ha realizado investigación, desarrollo científico, habiendo publicado artículos en revistas nacionales y virtuales en el extranjero. Ha sido merecedor del diploma de honor del Congreso por desempeño profesional, 2 medallas académicas y la Cruz Peruana al Mérito. Ha sido asesor de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso, asesor de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, como ya se comentó, director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAE, y actualmente es director del Instituto de Innovación y Emprendimiento Universitario de la Universidad San Martín de Porres. Adelante, José Luis. Muchas gracias, César, y muchas gracias por todos los presentes, porque sé que todos compartimos un mismo sueño, ver un Perú grande y desarrollado. Y qué mejor oportunidad para hablar del tema que el día de hoy nos convoca. Nos convoca un sueño que se inició realmente bajo iniciativa de ProUni y todo lo que componemos, porque queríamos establecer realmente cuál era el perfil del ingeniero que podíamos tener. Ha tenido tanta acogida, y les comento a ustedes de que muchas personas me han llamado por la conferencia que iniciamos, que era motivo de la visita del equipo de ingenieros para Europa. Y bueno, y el día de hoy pues, les traigo esta propuesta que en realidad ha sido convocada, la hemos revisado y quisiera que ustedes compartan este mismo sueño porque entendemos que lo que vamos a hablar el día de hoy va a contribuir a que el Perú cambie. Y bajo ese objetivo y con cumplir ese sueño voy a compartir la presentación para poder explicar de qué se trata. Bueno, efectivamente estamos con el perfil de ingenieros para el perfil del ingeniero peruano, pero yo decía servir con competencias. Y en realidad este es un tema que me apasiona, lo hemos conversado, ustedes han visto, lo hemos conversado, y sin embargo el objetivo es el desarrollo, contribuir para un país mucho mejor. Y yo quisiera, si bien es cierto, con una diapositiva. Y esta diapositiva quisiera que por favor por un minuto se concentren y lo miren. Y miren ese Perú con un candado. Y ese candado tiene el nombre parálisis. Y eso es lo que sucede. El Perú se encuentra paralizado por una serie de aspectos, una serie de obras que no se cumplen. Si realmente nosotros avanzamos como si fueran las manecillas de reloj, nosotros vamos a ver primero un hospital que esté inconcluso. Y este hospital me hace recordar un hospital que se encuentra realmente en el Cusco, que hasta el momento está totalmente deshabitado. Se ha dado el presupuesto, todo, y las personas todavía no tienen ni siquiera una ambulancia para poder atenderse. Si seguimos bajando, podemos tener la carretera central, tantos años, 30 sectores que están inconclusos con zonas críticas, hace tantos años. Y más aún que hasta incluso 20 kilómetros que están sin asfaltar. Y si seguimos hablando, los colegios también es otro aspecto que se dan. O sea, hay zanjas, hay problemas en el tema de saneamiento, en el tema de conectividad. Y acá ese caso es un caso emblemático de Incahuasi, le dicen el colegio sin techo.
Entonces, y muchos niños siguen esperando realmente tener un colegio que en realidad pueda tener las condiciones básicas para poder recibir una buena educación de calidad. Y eso es en realidad el Perú. Y el Perú, para que vean que la situación es tan crítica, el Perú tiene en la actualidad, y esto lo estoy diciendo de la fuente del 18 de septiembre, porque todo lo que les voy a decir está contrastado con números y ha sido verificado con las fuentes y fuentes actualizadas. Entonces, hay 24.428 obras paralizadas y para ustedes esto representa 44.298 millones de soles. Y aproximadamente, también al cambio, son 13.121 millones de dólares. Para que ustedes se hagan una idea, esta cantidad es exorbitante de las cosas que se han podido hacer. Se han podido hacer como 500 hospitales, algo así con esta cantidad de dinero y lo vamos a ver más al detalle. Acá, si bien es cierto, estamos hablando que existe una brecha entre infraestructura, pero yo, después de revisar el material, me convencí que no es una brecha, es un abismo. Y si ustedes se dan cuenta, da mucha pena observar que hay obras de saneamiento que en realidad en el interior del Perú, que todavía sigue la zanja abierta por más de 40 años, me manifiestan. Por otro lado, en la selva, no llega a servicios de internet, no llega la fibra óptica, el problema de transporte que les contaba con respecto a la carretera central que no se soluciona, temas de energía, el tema de salud de este hospital inconcluso, que la pobre gente tiene que la pobre gente no tiene ambulancia, no tiene atención médica, no tiene médicos especializados. Y el tema de la educación, que es el tema más importante, es uno de los aspectos que en realidad son los más álgidos en el Perú. El Perú tiene una eficiencia para ser un país competitivo de 160 casi cerca de 160 mil millones aproximadamente, pero sin embargo, acá habría que preguntarse, ¿será un problema de plata o será un problema de competencias de funcionarios? De repente los funcionarios no saben gastar y eso lo dejo y lo consideré como una de las hipótesis para este trabajo. Y para poder definir esa hipótesis, quisiera que ustedes vean, esto consulté el 23 de octubre del 2025, y esta es la utilización del presupuesto un seguimiento a la ejecución presupuestal. Y si ustedes pueden apreciar, están las distintas regiones cuánto han gastado, pero miren, hasta el mes de octubre solamente había un promedio de 50 a 60% que habían gastado. Imagínense, solamente quedan realmente útiles 2 meses y yo no creo que puedan terminar y utilizar este presupuesto. ¿Y ese presupuesto dónde se remite? Se remite de nuevo al fisco. Entonces, ¿y dónde quedan esas obras que quedaron pendientes, las que les estoy enviando con respecto a este abismo en infraestructura? La situación es crítica, es total y sin embargo yo sigo insistiendo que el problema no es una falta de dinero, sino que no tenemos las competencias y las habilidades para poder gastar adecuadamente. Miren, ve, esta diapositiva es crítica, tomé el caso de Huánuco, para que ustedes vean, hay una municipalidad de Coris que solamente al mes de octubre había gastado 11%. Y esta situación, ¿qué crítica debe ser? O sea, este alcalde recibió, de cada 10 soles que recibe, solo gasta un sol y el resto se dirá en el banco, ¿no? No puedo entender realmente cuando este lugar tiene tantas necesidades en la agricultura. Revisé cómo era Coris, tienen necesidad en la agricultura, todavía no tienen campos de regadío tecnificados, no tiene todas las carreteras, no tiene carreteras realmente asfaltadas, no tiene, o sea, hay una deficiencia en el sistema de salud. Entonces, hasta incluso, no sé, es muy difícil llegar. Pero imagínense, habría que preguntarse dónde se origina el problema. Entonces, pues estamos empezando a deducir que no es simplemente, existe dinero, pero no saben gastar. Yo estoy seguro que no llegarán ni al 20% acá a fin de año. Pero esta es la situación de COVID. Y también está la fuente que estamos considerando. Por otro lado, un aspecto que tengo que apreciar es el tema de la corrupción, que no lo podemos dejar de lado. Si nosotros analizamos bien el tema de la corrupción, en los últimos 5 años, y estoy poniendo las fuentes, en los últimos 5 años, esta es la fuente del comercio basada en un dato de la Contraloría, el 18 de septiembre, se perdieron en la corrupción 110.000 millones, lo que equivale a 32.583 millones de dólares particularmente en la corrupción. Y uno me decía, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, el puerto de Chancay arrancó operaciones entre 1.200 a 1.300 millones.
qué cantidad de puertos de Chancay se hubieran hecho tipo Chancay en estos últimos 5 años. La situación es crítica y al analizar no es solamente el tema de la corrupción, se habla de una inconducta funcional. Y quería explicar en qué consiste la inconducta incondicional o funcional. Y quiere decir que se trata de esos profesionales o esas personas que reciben un puesto sin tener los conocimientos, las habilidades, las competencias, y por eso cuando ocupan un puesto pues cometen errores y esos errores representan pérdidas para el Estado y consecuentemente si representan pérdidas para el Estado, el perjudicado es la comunidad, el poblador, aquel que espera un hospital de calidad o el que quiere tener un colegio realmente adecuado para sus hijos. Entonces, la situación esta en conducta funcional es de esas personas que se olvidan. Realmente el alcalde pone a cualquier persona que no reúne las competencias y las habilidades necesarias, lo que le hace perder mucho dinero al Perú. Y las consecuencias son estas las que están viendo ustedes en pantalla. Posteriormente, acá voy a demostrar también igual que ya he deslindado que el problema no es la parte financiera, el problema es la parte realmente de las personas, que era la hipótesis que estoy tejiendo. Entonces, analizando el 2 de octubre del 25 se determinó un informe de Contraloría que 1.584 puestos directivos en el Estado no cumplían con el perfil. Y me voy mucho más allá de los 100% de los puestos de confianza, solamente 40 cumplen los requisitos y 60% no tienen el perfil adecuado para los puestos de confianza. Y eso es una falla constante a nivel Estado. Y muchos creen que van al Estado para poder aprender, y qué mejor ejemplo que nos lo dio el expresidente Castillo cuando decía que estaba viniendo a aprender a ser presidente. Entonces, de ese tipo de funcionarios hay muchos, y esa es la razón porque sin conocimiento, sin habilidades, sin experiencia, su desempeño es desastroso. Y volvemos a esta incompetencia funcional que tiene perjudicando al país. Bueno, entonces, en conclusión sería que no es falta de dinero, es falta de valores, particularmente conjugado, y utilizo este verbo conjugado con falta de capacidad, porque si los dos trabajan íntimamente, si no hay valores, la corrupción pulula por todos los ambientes, recibes un puesto que no puedes cumplirlo bien, y por otro lado, si no tienes incluso la capacidad, también tu desempeño va a ser malo y el perjudicado va a ser la comunidad, va a ser el poblador y particularmente va a ser el Perú el más perjudicado. Entonces, esto es la base para entender que el problema no es dinero, sino el problema son competencias. Entonces, al analizar realmente y esto lo hemos conversado en muchos debates, en el Colegio de Ingenieros, en las reuniones que hemos tenido, que entonces, ¿qué tipo de profesional es el que necesita el Perú? ¿Con qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades? Me da bastante realmente análisis, lo hemos conversado en nuestros debates con César, con Jorge Cuadros, decíamos que vamos a buscar a las personas que necesitamos y de eso vamos a hacer nuestro propósito que tenemos con el país. Y bueno, y es así de que hicimos nosotros ante la iniciativa de ProUni, del ingeniero Roque Benavides, que vinieron de Europa para presentarnos un modelo que no estaba tan alejado de nuestro sueño de ser el modelo que queríamos acá. Ha tenido tanta repercusión el trabajo para los que están presentes que me han llamado de distintas dependencias para que haga esta misma exposición, que en realidad me dio la oportunidad ProUni de difundirlo para poder explicar en qué consisten estos modelos. Entonces, ¿cómo no sentirme orgulloso de pertenecer a un equipo de ganadores? Porque ustedes dieron la visión y lo hemos perfeccionado y lo estamos trabajando para afinarlo mucho más. Y este es el tipo de ingeniero que nosotros necesitamos. Un ingeniero que tenga una visión y lo hemos dividido, cómo encontrar realmente el ingeniero. Y sin embargo, este puesto no se adapta simplemente a los ingenieros. Sé que hay algunos que están presentes y que en realidad no pertenecen a la carrera de ingeniería, pero pertenecen al sector público. Veo que hay personas que pertenecen a la PCM, que también están presentes, pero que se entienda que realmente es necesario entender como base cuál es el problema y qué cosa es la que necesitamos solucionar. Y yo quisiera que se preste mucha atención a esta diapositiva. Esta diapositiva la fuimos mejorando en trabajo en equipo y nosotros decíamos que teníamos que vincular
en realidad algunos aspectos para poder definir el tipo de profesional, el tipo de ingeniero, el tipo de servidor público que necesita el Estado. Y uno de esos aspectos decíamos de que nosotros no podíamos estar alejados del mundo. El mundo que estamos perdiendo, el mundo está globalizado y teníamos que tener en cuenta para el profesional que queremos que se integre realmente al mundo global para hacer negocios, para poder trabajar proyectos de interoperabilidad y para poder conversar realmente los mismos aspectos era necesario vincular el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es así que, por ejemplo, hemos tomado para definir este perfil como base los objetivos de desarrollo sostenible, que en esencia hay muchos aspectos en cuanto a tecnología, en cuanto a la parte de economía verde y algunos aspectos que están íntimamente relacionados de qué es lo que quiere el mundo de la gente y de los profesionales. Y también no podíamos dejar de lado, el Perú tiene una visión nacional y que orienta hacia dónde queremos llegar, qué tipo de Perú queremos tener y si queremos tener ese tipo de Perú tenemos que saber qué tipo de profesional encaja para que pueda sumar a que Perú alcance sus metas, sus objetivos y la visión que ha definido para el año 2050. Asimismo, todos nos debemos, todos los funcionarios, todos los profesionales nos debemos a nuestra sociedad. Realmente, ¿qué tipo de profesional es la que necesita la sociedad? Ellos quieren un médico con vocación de servicio, un ingeniero que tenga esa capacidad de negociación y entienda los problemas de las comunidades. Entonces, esos temas. Y por último, el tema importante es el tema de la empresa. Nosotros también necesitamos que la empresa, ver que la empresa qué tipo de profesionales requiere. Por ejemplo, en nuestro estudio revisábamos de que las carreras que más se necesitan realmente son ingenierías, todos los tipos de ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingenieros, minería, eran muchas carreras que estaban referidas al tema de ingeniería y administración también. Eso es lo que quiere la industria, la sociedad. ¿Y por qué para la industria? Porque la industria es la que genera riqueza y es la que aporta al Estado, genera puestos de trabajo. Al generar puestos de trabajo, los puestos de trabajo realmente dinamizan la economía. Tienen dinero, gastan, se activan los otros sectores económicos y es eso lo que queremos y esa es la manera que se desarrolla el Perú. Entonces, basado en ese contexto general, entramos al contexto específico. Y el contexto específico se relacionaba de que un profesional para que se desempeñe extraordinariamente en un puesto, y ese es el problema que tenemos como Estado, tiene que tener, vamos a empezar, tiene que tener conocimiento, estas son tres aristas, conocimiento, habilidad y estar en el lugar que está referido a la meritocracia, que hablaba el ingeniero Roque Benavides al inicio. Entonces, y tiene que tener conocimiento. Voy a poner un caso de los ingenieros y un caso también del sector público. Por ejemplo, en el caso de un ingeniero, por ejemplo, puede tener mucho conocimiento en técnica, puede estar trabajando en un proyecto y puede ser un especialista extraordinario. Los de la UNI tienen como un bagaje muy técnico y profesional. Y también lo mandan a una obra que es el lugar por mérito, porque tiene un doctorado, puede tener un doctorado, una maestría, y puede ser extraordinario. Pero imagínense qué es lo que sucede cuando está en una obra y se le presenta un problema, realmente puede ser con construcción civil, donde quieren hacer huelga, y él como no tiene esas habilidades sociales, como decía el ingeniero Roque Benavides, no tiene esas habilidades, no sabe negociar, y le envía un documento al de construcción civil y le dice, bueno, lo vamos a solucionar de esta manera, pero como no tiene habilidad, esa solución demora 3 semanas. Y 3 semanas detenido el proyecto, detenido la obra, se pierde dinero y definitivamente esa es la falta de habilidad. En el sector público también sucede lo mismo y hasta incluso en las aulas donde yo estoy, yo con mucha gracia le decía, le pusimos a un profesor que le decíamos el profesor de Acepam, ¿no? Había ido a estudiar a Brasil, vino acá al Perú, tenía el conocimiento, había salido muy bien en Brasil, entre los primeros vino al Perú, lo asignaron en la escuela de posgrado y en la escuela de posgrado empezó a enseñar, pero no tenía habilidad para ser docente. Y como no tenía esa habilidad para ser docente, nosotros con mucha gracia le denominamos el profesor de Acepam, porque cada uno que escuchaba su clase se quedaba dormido, no tenía la habilidad y su desempeño era ineficiente.
Entonces, ese tipo de profesionales no necesitamos. Entonces, el Estado necesita conjugar estas tres alternativas. También hay personas que tienen una habilidad y están en el lugar indicado por sus habilidades, a veces, pero tampoco no tienen el conocimiento. Uno no es especialista en todo, ¿no? Entonces, a veces, por favoritismo y por la dedocracia, como le denomino yo la dedocracia, encontramos muchas personas que los asignan realmente también en un lugar y no tienen el conocimiento, pero tienen la habilidad, quieren servir, quieren ayudar. Y es el caso de les estoy contando casos reales, en Ancash, en la Dirección General de Salud pusieron a un veterinario. Entonces, nosotros no sabemos si a la gente lo iba a interpretar, pero esos casos realmente se dan. ¿Y qué podría tener conocimiento de políticas públicas, sanitarias, con respeto que se merece un profesional de esa área? Ese profesional puede ser bueno, pero para otra área. Y efectivamente, ¿no? Hay personas que si no tienen conocimiento se les va a pedir cosas que en realidad no van a poder, y todo queda solamente en buenas intenciones. Entonces, para todos se tiene que conocer, para todos se debe saber, y también el otro tema es que hay personas que tienen conocimiento y tienen habilidad, pero no están en el lugar indicado. Hay, por ejemplo, hay ingenieros que trabajan obras, proyectos en las municipalidades, llega el nuevo alcalde, son competentes, tienen conocimiento y tienen habilidad. Pero como llegó el nuevo alcalde y no está de acuerdo porque va a manejar proyectos y se lo dan a su gente de confianza, lo mandan a trabajar en logística, lo mandan a trabajar en un área administrativa. Toda la experiencia y su conocimiento se fue al tacho por no ponerlo en el lugar. ¿Y qué pasa con ese ingeniero? Ese ingeniero está desmotivado. Ese funcionario está desmotivado. Y esta es la realidad del Perú. Y por otro lado, ahí usted ve un círculo que dice la experiencia, y la experiencia es fundamental. En una organización tienen que haber gente de todas las áreas, profesionales de todas las edades, de tal manera de que el ímpetu de la juventud tenga un aporte, y así como la experiencia y la sapiencia de los años que nos ha enseñado a través de los casos. Dicen que la experiencia es la cicatriz realmente que nos genera realmente por los errores que cometimos, que ya no los vamos a volver a cometer. Entonces, estos son aspectos que quisiera que para que se entienda, y en términos de ingeniería le he puesto la ecuación del desempeño exitoso. Bueno, y a eso me refiero para que funcione el sistema. Todos deben de tener competencias, habilidades, aptitudes, conocimiento, valores tan importantes, lo que conversábamos al inicio, para que no se despilfarre el dinero y se pierda esas oportunidades que tenemos como Estado para salir adelante. Y bueno, y también hablo de aptitudes. Hay personas que necesitan aptitudes para determinados puestos, para ser un médico, la vocación de servicio, para aquel que atiende al público, aquel que va a tener contacto con las personas. Tiene que tener esas habilidades. No solo se trata tampoco de un título o un diploma. La educación va más allá de un título y un diploma. La educación no es simplemente sacar una maestría o tener un doctorado. La educación va en decir gracias, estoy para servirte, estoy para ayudarte, estoy acomedido con mi gente, con mi prójimo, es querer a las personas. Y esa vocación de servicio se necesita también para hacer un Perú mucho mejor. Y particularmente en los puestos que atendemos a la gente. ¿Cuántas veces nos habremos sentido mal cuando íbamos a un hospital y nos hacía una persona que no tenía las competencias o nos mandaban a otro lado? Y definitivamente eso no es lo que se quiere. Si queremos cambiar el Perú, tenemos que cambiar y aplicar este modelo que estoy presentando. Y para que ustedes sepan que el modelo no funciona, y en unos casos, cuando se aplica, funciona bien, quiero poner el modelo del Banco Central de Reserva. Es un éxito nuestra economía, tenemos menos inflación que la que tiene Estados Unidos y seguimos creciendo en el tema económico, y se lo debemos con mucho éxito al señor Velarde, que es un éxito, pero él en una entrevista que le hacen dice, no, no solamente es mi persona, lo que hemos aplicado es un modelo. Y ellos dicen que aplicaron un modelo de competencias que es el que le estoy relatando. Y dicen que su modelo de competencias dice que primero seleccionan al mejor talento de las universidades, los invitan a que den un examen para que pasen una pasantía durante 3 meses. Después de la pasantía seleccionan 5. Después esos pasan un par de años y después los mandan a estudiar a las distintas universidades del mundo. Y después empiezan a hacer una línea de carrera. Y es eso lo que ha garantizado que el Banco Central de Reserva, por suerte, no ha entrado ninguna mano política,
y por eso que sigue funcionando así como está, y es el orgullo del país realmente que funciona. Y esta es la efectividad del modelo. Y por otro lado, también igual el caso contrario también se da, pues ustedes se han hecho famosos estos casos de, que le denominaron los periodistas la belleza sin formación, ¿no? Que nombraron a Miss Bikini en un puesto en el Congreso, ¿no? O la red OnlyFans de esta chica, el caso Andrea Vidal. Entonces, esa es la realidad. Nombramos a personas que no tienen las competencias. Es ese señor que ahorita está prófugo, abajo a la izquierda, ese era ministro de Transportes. Y ese ministro de Transportes, cuando le preguntan qué experiencia tenía para ocupar el cargo, dijo que en un momento él había administrado una combi, imagínense. Y él era el ministro de Transportes. Bueno, ya el señor Swing ya lo conoce, y esto se refleja en las obras cuando no tenemos personas competentes. El puente no se cayó, se desplomó, ¿no? Decían, ¿no? Y esto es pues producto de que no se ha seleccionado bien. Y para terminar este problema y para poder encontrar la solución, voy a comparar dos casos. El caso de la izquierda es el caso de requisitos que se piden para un vigilante. Acá tengo en el departamento donde vivo hay un vigilante. Y me preguntaban cuáles eran los requisitos que le pedían para que cuide la puerta, mejor dicho. Y miren, y le piden los requisitos para que cuide la puerta, miren, le piden calma, comunicación, le piden antecedentes, educación, licencia de armas, experiencia le piden. Y miren qué es lo que dice la Constitución con respecto para ser un congresista o legislador. Solamente le piden tener 25 años, y a un senador, por ejemplo, 45. Y esto es algo súper paradójico. Y para mí, por eso he dicho, la paradoja de la exigencia inversa. Mientras que a un señor que el que está a la izquierda se le pide para cuidar una puerta o para que no se robe una laptop, le piden un certificado de antecedentes penales o conocimientos, en el otro lado, el que va a hacer las leyes del Perú para la educación, para todos los sectores, no necesita ningún tipo de habilidad, ningún tipo de conocimiento. Y incluso le damos mientras que uno se va a robar una laptop, el otro se puede robar y va a establecer el presupuesto del Estado para que se den cuenta. Entonces, esa es la realidad del Perú. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por competencias. Y estas son algunas competencias, ya están distintos, para que se hagan una idea, el modelo, en la actualidad, las empresas privadas, el 95% de empresas privadas ha aumentado, porque inicialmente era el 90%, utilizan el modelo de competencias, pero nosotros tenemos que incorporarlo como parte de la filosofía del Estado. Entonces, ¿qué son competencias? Las competencias, estoy poniendo algunas competencias que en realidad están consideradas, por ejemplo, el tema de la visión, ¿no? Cuán importante es tener una visión. Yo les contaba en la conferencia anterior que el mejor jugador del mundo, Pelé, había sido considerado porque, a diferencia de los otros jugadores, trasladados un ejemplo de Pelé, trataron de investigar si por qué era el mejor jugador, si era porque tenía un físico excepcional, no, porque entrenaba más cantidad de horas, se tenía una alimentación distinta. Todos tenían lo mismo. Y sin embargo, todos los jugadores tenían una visión cercana de pasar la pelota a los 6 metros a la red. Sin embargo, Pelé tenía una visión, inmediatamente recibía la pelota, levantaba la cabeza como si fuera un cañón de artillería y miraba el objetivo. Y ese objetivo era la visión de gol que él tenía. Trasladándolo esto, en realidad, nosotros podemos analizar que la visión es importante en un profesional de ingeniería, como cualquier otra persona que trabaja realmente en el tema de visión. La creatividad. ¿Cuán importante es la creatividad? Que estos ingenieros que se les ocurrió en un momento, en una situación de crisis, crear el YAP, el PLIN, dijeron no podemos hacer transacciones comerciales, vamos a encontrar esta modalidad, y esa es la creatividad, y eso es lo que se necesita en el profesional, utilizar la plataforma, cómo utilizar los sistemas informáticos para crear este tema, ¿no? El tema de la resiliencia, que ahora está también muy comentado, ¿no? Esa capacidad para levantarnos ante las cosas que suceden, la proactividad. Aquí en el Perú, da algunas cosas en realidad terribles, siempre actuamos de manera reactiva, no de manera proactiva. Esperamos que suceda algo para recién actuar. Imagínense, revisaba mi bibliografía el día de hoy, dice que del presupuesto de gestión de riesgo de desastre solamente se ha utilizado el 3,4%. Dije, ¿qué atroz es esto? Para que se utilice esa cantidad, no se toman previsiones ante la desgracia que puede suceder. Y bueno, y vamos a seguir conversando de estas competencias donde se utilizan. Las competencias se tienen que utilizar en los distintos procesos.
hasta para reclutar. No todos tienen competencias para trabajar en todas las áreas. O sea, hay personas que tienen competencias para poder ser, atender al público, pueden ser competencias hasta incluso en las mismas carreras profesionales. El arquitecto de la uni tiene que tener competencias distintas que el que trabaja en minas. Entonces, igual al que trabaja en sistemas o al ingeniero, al ingeniero economista, ¿no? Entonces, de ingeniería económica. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros tener en cuenta, también para desarrollar competencias. No es que yo no tengo la competencia, también puedo desarrollar. Y todo este es un proceso que si lo habilitamos vamos a tener bastante éxito. Y esto tiene que conjugarse con la academia que es que realiza los procesos de la selección. Vamos a ver una metodología que se ha definido para el tema de competencia. Como le decía, hemos vinculado el planeamiento del desarrollo nacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hemos tratado de encontrar, de conjugar qué cosas eran vinculantes y nos dimos cuenta que si bien es cierto, había cosas que podíamos hacer juntos y es así que, por ejemplo, se establecieron que había muchos objetivos, por ejemplo, objetivos relacionados a la industria, a la innovación, a las ciudades, a las ciudades, al desarrollo de carreteras, a la economía verde, todos estos aspectos realmente eran vinculantes y era necesario tener en cuenta. Pero para determinar la visión del ingeniero que teníamos, decíamos, ya hemos entendido la visión, debemos preguntarnos qué tipo de misión y funciones va a cumplir para definir qué tipo de tareas. Y en función del análisis de estos puestos, nosotros íbamos a determinar qué competencia corresponde para tal puesto. No todos los puestos tienen las mismas competencias, sino que varían en función de la labor que ha de cumplir. Entonces, es así donde nosotros analizamos como resultado de esta matriz de vinculación. Por ejemplo, establecimos que se quería que se diseñe, se construya infraestructura sostenible, optimizando recursos y que sean energéticamente eficientes, implementando nuevas tecnologías. Desglosamos estos que nosotros habíamos visto en actividades y esa actividad da pie a una competencia. Diseñar y construir infraestructuras sostenibles, creatividad, innovación, recursos que sean energéticamente eficientes, gestión eficiente de recursos. Tenemos que saber buscar la eficiencia y desarrollar esa competencia de eficiencia. Yo no puedo gastar más recursos que los que tengo. No, o los que me asignan, más bien va a ser eficiente, tengo que gastar menos. Y si o es posible o gastarlo rendir más. Entonces, y otro de los aspectos que también de la tecnología hablamos de alfabetización digital, desarrollar esa competencia, que las universidades no lo están haciendo. Estos cursos se llevan, los cursos, por ejemplo, de blockchain, los cursos todos los cursos que están referidos realmente a BIM, no los llevas dentro de la universidad, lo llevas como un curso de extensión. Y sin embargo, esta competencia tenemos que desarrollarlo desde la academia. Si encontramos esas competencias, su desempeño va a ser un desempeño exitoso. Nosotros establecimos un aspecto importante que era el tema de las competencias clasificadas. Una de las competencias que pusimos fueron las competencias valóricas. Qué importante, después de 110.000 millones que se han perdido, la gente no tiene valores, no tiene... Y esto se da en todas las carreras, no es solamente, pero para eso es necesario establecer las competencias. Y no se trata de desarrollar esta competencia, sino de identificar esta competencia tiene valor absoluto, no es negociable. Entonces tenemos que encontrar el profesional que haya desarrollado esta competencia, porque esta competencia valórica se desarrolla en los primeros años de vida. Uno de los errores que comete nuestra educación es de que pensamos desarrollar valores en una academia cuando tiene de repente en los policías, por ejemplo, en la escuela de policía, o cuando ya está grande, cuando eso ya es muy tarde. Los valores se desarrollan en los primeros años de vida. Por eso que en los países se dedican a enseñar matemáticas, letras a partir de los 7 años. Y a través de talleres, de dinámicas, te enseñan la fraternidad, el sentimiento del país, el respeto a tu prójimo. Y prefieren insertar en estos primeros años eso, para posteriormente, una vez que han desarrollado los valores, recién enseñar la técnica, ¿no? Entonces, es el tema y el compromiso por el Perú, cosa que, por ejemplo, me di cuenta que en Israel tenía un compromiso la gente que regresaba a su país para cumplir en un momento realmente con el deber que tenía con él. Después se establecieron competencias genéricas, ese pensamiento sistémico, la comunicación efectiva, estas habilidades sociales, el trabajo en equipo. Y yo quisiera ver este tema del trabajo en equipo.
Imagínense con un caso real, con un ingeniero que no tiene trabajo en equipo, no tiene ese sentido de trabajo en equipo, pues hace perder mucho dinero. Imagínense, me voy a Cieneguilla cada fin de semana y una carretera que la han destrozado 3 veces, porque no trabajan en equipo. Por un lado, hizo la pavimentación la Municipalidad de Lima. A los 2 meses vino, se apague, se tenían que hacer los tubos. Y posteriormente vinieron los del gas, o sea, se destrozó 3 veces y ahorita la carretera sigue destrozada. Entonces no sabemos trabajar en equipo y eso es lo peor que nos puede pasar. Es importantísimo el trabajo en equipo, como vamos a ver también igual. Por ejemplo, en la actualidad, estos programas BIM que nos permiten desarrollar, los ingenieros pueden estar en cualquier lado, un ingeniero eléctrico, un ingeniero, especialistas en lo que son construcciones, pueden trabajar en varios lugares, pero con un programa, trabajando en equipo, pueden hacerlo. Y estas son algunas de las competencias que hemos considerado como alfabetización digital, tan importante en el mundo moderno cuando ha evolucionado, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros queríamos conversar. El otro tema también son las competencias personales. Se tiene que tener y desarrollar una visión estratégica y el manejo de conflictos sociales, que es importante. No se puede entender que en realidad, y ahora me refiero también al tema de los ingenieros, como cualquier otro funcionario del Estado, que asesore a un alcalde a hacer obras que no necesita con una visión. He visto y les digo por mi situación, por ejemplo, de haber visitado todas las partes, muchas partes del Perú, que hay lugares donde se hacen monumentos, se hacen, por ejemplo, parques donde no existen ni niños. Entonces, cuando se necesita más agua, se necesitan servicios básicos, esenciales, y sin embargo, esa visión que tiene ese ingeniero que estaba a cargo de ese proyecto no asesoró a ese alcalde, y imagínense qué tipo de obras, y ese es no tener visión estratégica, ¿no? Uno tiene que saber cómo contribuye y esto cómo contribuye para hacer un Perú mejor. Y el otro tema es el tema de conflictos sociales, una competencia básica. No se trata solamente de cemento, de construcción, se trata, por ejemplo, cada proyecto, lo que estaba leyendo una bibliografía, que cada proyecto de ingeniería que trabaja con la sociedad, particularmente aquellos que trabajan en provincia, en minería, debe conocer el 50% es técnica y el 50% habilidades sociales para trabajar con la comunidad. Entonces, estos son aspectos que son importantísimos para que el Perú pueda salir adelante. Si no, esos proyectos se traban, la gente sigue con los mismos problemas y definitivamente el Perú no vuelve a funcionar. El otro tema estaba referido a las competencias técnicas, que ya son propias de cada especialidad, que en realidad están referidas a cada área específica que tienen que ser consideradas. ¿Qué cosas debe saber ese profesional para poder trabajar bien y poder ser realmente competente? Y de eso se trata este modelo, identificar esas competencias en función de las labores que va a cumplir. Pero también acá hay una noticia, porque mucha gente dice, y si yo no tengo esa competencia, ¿de qué manera? O sea, soy pobrecito y yo no tengo esa competencia. Las competencias también se pueden desarrollar. Entonces, una competencia que está abajo, trabajo en equipo, puede ser con un coaching, puede ser con un mentoring, dependiendo del proceso que utilice, se le puede empujar para que este profesional siga con la competencia. Entonces, vamos a ver cuál es la propuesta que hemos conversado en ProUni y cómo hemos venido trabajando, cómo cerrar, yo digo, esa brecha, ese abismo, he debido colocarle, de verdad. Entonces, nosotros hemos considerado que para la implementación es necesario que esto funcione como si fuera un motor y cada uno de estos son 5 engranajes que tienen que trabajar de manera sinérgica. Es que para poder interactuar y poder obtener buenos resultados. Si nosotros aplicamos el modelo de competencias, tienen que participar estos elementos. Uno, el Estado. Y quisiera conversar en una conferencia que también cuando nos conocimos con César Pongo en ProUni, me preguntaba con respecto a si habíamos analizado la cantidad de profesionales que necesitaba el Perú. Y si ustedes se dan cuenta, el Perú invierte una serie de recursos en profesionales que no necesita, cosa que no lo hacen empresas privadas. Tiene carreras en carreras como Derecho, Contabilidad, que están teniendo una tendencia, ya está saturado el mercado.
y no orientamos hacia las carreras, que no hay una incongruencia. El Estado debe preguntarle al sector público, dice, oye, ¿cuántos ingenieros necesito? ¿Cuántos contadores? ¿O cuántos? Y en función a eso formar y no gastar esos recursos. Si el Estado no trabaja así, definitivamente esto no va a funcionar. Y por otro lado, tiene que formar en lo que necesita. Ese es un tema. Por otro lado, tiene que haber programas, una colaboración pública-privada, como han tenido buenos efectos desde que se formó ESAN o UTEC, también igual, este es el tema que podemos tomar en cuenta. Y las becas deben estar orientadas realmente a ese tipo de profesionales que queremos tener como Estado. Las instituciones académicas tampoco pueden estar de lado, las universidades tienen que tener una currícula basada en competencias. Y acá hay una incongruencia, mucha gente habla de competencias académicas con competencias, laborales. Y sin embargo, las competencias que tiene que formar la universidad son en función de cómo se va a ser empleado. Y este es un error grande. Ellos creen que existe un divorcio y creo que hay alguien presente sobre qué es lo que del Ministerio de Educación, porque justo existe esta incongruencia, que lo forman con competencias académicas como si fueran distintos. Otro tema también es igual la alianza universidad, y esto es lo que hemos conversado cuando vinieron de Europa, sobre la formación dual. No se trata de más academia, más aula, se trata de hacer una educación que tenga un modelo dual, que trabaje, que practique y que ponga en práctica, ejecute lo que se le enseña en la teoría. Entonces, ese es el cambio que se tiene que hacer. En cuanto a la industria, tiene que trabajar por competencias. Ya hay bastante gente que está trabajando en competencias, pero también tiene que invertir en la actualización de sus profesionales, así como el reciclaje, porque el mundo cambia, es tan moderno, está tan evolucionando que en una exposición yo decía, una investigación decía que dice que el conocimiento se duplica cada 12 horas en la actualidad. Entonces, imagínense, todos tenemos que participar y promover eso. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros tiene una gran responsabilidad y yo creo que la iniciativa que tuvo el Colegio de Ingenieros de empezar con las microcertificaciones y materializarlo es un tema importantísimo. Y más aún el Colegio de Ingenieros, como sabemos, tiene iniciativa legislativa. Podría ser un aspecto importante en otros países del primer mundo, para todo, hasta para poder construir una pared necesitas tener una certificación. Para poder trabajar de gafitero tienes que tener una certificación. Entonces, hasta incluso para poder cortar el pelo. O sea, un peluquero necesita una certificación, si no, no puede poner su negocio. Y de eso realmente hasta el que maneja un carro, un track, también necesita certificación. Y eso no se da y por eso que el Perú no funciona, por eso que vemos esa informalidad que existe en el transporte, por eso que vemos todos esos problemas que afrontamos cada día. Y por último, no podemos dejar el rol protagónico que tiene que tener el profesional, que sería el ingeniero en sí. Tiene que asumir de que el mundo ha cambiado y estamos en una constante transformación, porque lo que sabíamos ayer ya no pertenece a este mundo actual. Yo le decía a un ingeniero, me dice, sí, pues, que él se formó, no le habían enseñado, eso sí, pues, pero la obligación de cada uno es actualizarse permanentemente. Tenemos que aprender para luego desaprender, para no volver a aprender, eso decía Alvin Toffler, y que ahora se está haciendo realidad en la sociedad, como él le denominó allá por los años 90, el shock del futuro. Entonces, todos estos aspectos, si trabajan sinérgicamente, como yo decía, 1 más 1 es 3. Entonces decía, pero ¿cómo 1 más 1 es 3? Es que nosotros, si trabajamos integralmente, compartimos lo que sabemos, vamos a poder hacer realmente el Perú que deseamos. Yo en realidad este trabajo me doy cuenta de que en realidad no es un trabajo que realmente una persona. Todos tenemos que trabajar equipo, tenemos que ponernos la camiseta y tener el mismo propósito como lo hemos asumido en ProUni. Trabajar en equipo para poder alcanzar ese sueño de ser un Perú mucho mejor. De verdad, muchas gracias y me estoy presto a cualquier comentario, cualquier pregunta. Muchas gracias, José Luis. Realmente sumamente importante esta conferencia, ¿no? El mundo ha cambiado, tienes que aprender, desaprender y volver a aprender. Yo creo que eso es lo que todos tenemos que trabajar de aquí en adelante y bueno, algunos ya lo han venido trabajando. A continuación tenemos ya como parte del programa
preguntas y respuestas. Le dejo la conducción al ingeniero Filiberto Revilla. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Buenas noches. Felicitarte, José Luis, por la brillante exposición, ¿no? Muy clara y bastante aterrizada, pues, a la realidad de nuestro país. Bueno, la primera pregunta es, bueno, este tema de las competencias, las habilidades, pues, sociales, toman su tiempo para implementarse en la mente de las personas, ¿no? Como es un cambio cultural. Entonces, aquí hay dos preguntas según a cuánto tiempo crees tú que nos podría tomar implantar estas competencias y en ese tiempo, que me parece que es una década o más posiblemente, ¿qué acciones de corto plazo podemos hacer mientras dure este cambio cultural, ¿no? O sea, porque creo que toma bastante tiempo estos cambios. Bueno, yo voy a estar con casos reales. Yo trabajé en un modelo de competencias que también, como le digo, fue un sueño. Lo empecé a trabajar, fui a estudiar a Argentina justo el modelo, y cuando regresé quería implementarlo para 110.000 puestos de trabajo en el ejército. Nos demoramos 2 años y medio en implementarlo. Y al final de los 2 años y medio, bueno, eran tantos puestos, se capacitó, pero primero empieza con un proceso que la gente interiorice que es necesario, y eso fue quizás la falla que tuvimos en ese momento, que interiorice que es necesario cambiar. Nosotros creo que tenemos una mística común, todos los presentes, que necesitamos que el Perú tiene que cambiar, y ese es nuestro compromiso que tiene nuestra generación con la sociedad. Y posteriormente se empieza una vez que se sociabiliza, se empieza a diseñar los perfiles de puestos. Los perfiles de puestos para cada puesto, enseñar para que se pueda transmitir. Es un proceso que para 110.000 personas nos demoró más o menos 2 años y medio. Y posteriormente, bueno, se estableció para todos los puestos, cada puesto sabía cuál era su competencia, su habilidad, cómo se le tenía que medir, todo eso, pero como es la dirección, en un momento, y se lo comentaba a César, que me sentía defraudado, ¿no? O sea, si aplico este modelo, no voy a poder poner a mi ayudante en el puesto que yo quería porque no tiene la competencia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tiene que haber un compromiso de la parte de dirección. Por otro lado, también hicimos la prueba cuánto se demora en el tema de las competencias. Nosotros, depende de la competencia, cómo se va a desarrollar dependiendo del nivel directivo que tiene. Por ejemplo, en nuestro caso, desarrollábamos competencias, pusimos en un taller para desarrollar, por ejemplo, para los grados más altos, directivos más altos, hicimos un modelo de que identificamos, pasamos una prueba, identificamos qué competencia no la había desarrollado o estaba baja, por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación, y durante 6 meses le hacíamos un coaching, y en el trabajo lo aplicaba, le conversábamos, se le hacía el coaching, y en su trabajo lo ponía en práctica. Y generalmente, de verdad, con la franqueza, yo digo que una o dos competencias como máximo en un periodo de 6 meses. Cuando uno es más joven, es más proclive a cambiar, de verdad. Cuando uno es mayor, es más difícil. Y le digo que un coaching lo hacíamos para los puestos directivos, pero cuando uno para los puestos de más jóvenes, las personas más jóvenes, lo hacíamos a través de mentoring. ¿Y qué es un mentoring? Le poníamos una persona que era un modelo y que constantemente tenía reuniones con él y lo estaba constantemente monitoreándole, transmitiéndole la experiencia, el conocimiento, de tal manera que él vaya tomando un rumbo con el pasar del tiempo, ¿no? Esa es la experiencia real, pero yo creo que en el tema de competencias como son genéricas, particularmente en el tema de los ingenieros, creo que podemos definir, trabajar qué funciones son las que se cumplen, y ya hemos venido conversando qué competencias valóricas, genéricas y personales deben tener, ¿no? Las competencias técnicas lo podría ser cada capítulo, ¿no? Ese es el tema que podríamos trabajar. De acuerdo, José Luis. Acá tenemos otra pregunta de la señora Vilma Luna, justamente referida a lo que tú comentas, que hay que trabajar pues con la juventud. Dice, ¿qué acciones podríamos hacer para implementar un cambio en la mente de los futuros profesionales, pero desde los primeros años de estudio, en los jardines de infancia? ¿Qué Ah, acciones podemos hacer ahí? sí, yo creo que ese tema es importantísimo y coincido de verdad con Vilma. Muchas personas, yo creo que este es un cambio de verdad que puede ser un sueño quizás,
digo, acá a 20 años hemos analizado que 2 generaciones tendrían que pasar para que se cambie. Pero también tenemos que entender de que la educación cumple un rol protagónico, por eso que esta solución es de carácter sistémico. La educación no contribuye a realizar una formación de valores. Los que deberíamos nosotros tener en los primeros años de vida, el mundo, yo le digo, porque conozco el sector educativo, las personas creen que aquel colegio que el niño no sabe leer ni escribir a los 5 años es un mal colegio. Cuando en otros países hemos analizado con el profesor León Trachtenberg, por ejemplo, en Finlandia, hemos trabajado realmente, como es el caso coreano, el caso de Israel, en los primeros años empieza la formación de valores. O sea, por ejemplo, ese sentimiento de querer el Perú, o sea, el sentimiento de querer a nuestro país, el sentimiento solidario, hasta incluso, imagínense el efecto que podría tener contra la delincuencia, contra el crimen organizado, que uno sabe que lo que hace por el sentimiento de Perú es la solidaridad, la formación de valores se da en ese periodo. La educación, y les digo, comparando esos países, la parte técnica empieza a los 7 años, ¿no? Entonces, esto es un aspecto importante, pero tendría que cambiar. ¿Quién va a tener el valor como ministro de Educación de proponer eso? Porque va a romper paradigmas que en realidad van a ir contra muchas instituciones educativas, pero a veces solamente pensamos en fines de lucro y no pensamos en realidad qué es lo que más le conviene al país, ¿no? De acuerdo, José Luis. Tú pusiste el caso del Banco Central de Reserva, pues que es un caso de éxito en el Perú, ¿no? Nos ha pues controlado la inflación, los indicadores macroeconómicos están muy bien, sé que es un tema positivo, pero ¿cómo crees tú que se podría replicar, ¿no? Que ya sabemos que hay un caso de éxito, ¿cómo podríamos replicar este caso de éxito en otras instituciones del Estado? Bueno, ese es un tema, de verdad que es un tema importantísimo. Yo creo que las iniciativas como las que tenemos en ProUni, la academia cumple un rol protagónico, pero si queremos realmente que se aplique, tiene que empezar realmente desde la escuela, como decíamos, que ya, porque es una solución sistémica. Desde la escuela, el Estado tiene que promover y obligar realmente, servir, tuvo una intención de desarrollar perfiles de competencia, pero la realidad es esta, ¿no? El 60% de puestos de confianza que son personas que no tienen competencias. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién tendríamos que cambiar realmente, empezando desde el perfil que tiene el que legisla? Estamos viendo que no se pide que para uno que cuide una puerta o que evitar que se roben una laptop, le piden un perfil de competencia mucho mayor y ahí tendríamos que empezar. Y obligar, y hasta incluso yo soy mucho más drástico, que de verdad que la persona que coloca una persona en un puesto que no corresponde, de verdad debe tener una sanción, y no administrativa, sino una sanción de verdad que hasta irse a la cárcel por haber tomado esa decisión. Mírenme, yo les cuento, tuve la oportunidad de estudiar en China, y en China parecerá drástico, muchas personas dicen que es muy drástico, pero de verdad que en China, tuve una experiencia recientemente, en China estaba con mi señora, dejó su cartera, nos fuimos a comprar y en la puerta dejó una silla su cartera. Regresamos y esa silla, entramos como a las 4, salimos como a las 9 de la noche y la cartera seguía. Una Louis Vuitton todavía. Entonces dijimos, no, ya se lo robaron. Pero sin embargo, cuando me dijeron, no, acá no se roban tanto. Número uno, hay dos medidas. Hay una de que todo el levantamiento está con cámaras. No hay ningún espacio donde no identifican la cámara. Y con cámaras con reconocimiento facial uno. Y número dos, aquel que cumple, que en realidad comete algo, se es sancionado muy drásticamente. Por eso que ya no hay, está curado realmente de la delincuencia. Imagínense, si son tan drásticos que cuando estudié en China, y esto seguro que ustedes lo habrán visto en las redes, me sorprendí porque vi una persona que la habían colgado, ¿no? Que la habían sentenciado a muerte. ¿Y por qué? Porque el hecho que había robado al Estado, ¿no? En unas canaletas, me acuerdo que era el caso, que tenía para la lluvia, para que fogue el agua cuando llovía, y había utilizado mal los recursos del Estado. Y tuvo la pena de muerte. Entonces, por un lado, se da todo el apoyo, se da toda la tecnología y por otro lado se formen valores, porque es una solución sistémica, ¿no? Entra la educación, entra el Estado, y bueno, y también un sentimiento coercitivo, ¿no? Ese es el tema.
De acuerdo, José Luis. Acá tenemos otra pregunta del señor Carlos Flores, ¿no? Y es referida a la empresa privada, ¿no? Sabemos pues que en la empresa privada trabajan alrededor de 4 millones de peruanos, que es una de los 30 millones, ¿no? Sabemos que hay una alta informalidad, pero yo creo que es un buen conjunto de peruanos que trabajan en la empresa privada. Entonces la pregunta dice, ¿las prácticas en empresas privadas y públicas ayudarían a la educación del profesional a formar estas competencias y que la empresa privada haga estos esfuerzos para implantar estas competencias en sus trabajadores? Claro, la propuesta de solución efectivamente, las soluciones son sistémicas y eso es algo que hemos aprendido acá en una de las conferencias anteriores. No hay soluciones aisladas. Por un lado, la academia forma el profesional que necesita la empresa o que necesita la sociedad, como ha manifestado. Y la empresa privada también tiene la obligación de realidad de, si quiere ser competente, si en el sector estamos tratando de exigir para ser un país del primer mundo, que se desarrollen competencias en el sector público, en el sector privado con más razón, está su plata de por medio. Entonces, debe ser también desarrollar modelos de competencia de tal manera que un profesional que venga sepa que va a crecer. No hay nada más motivante para una persona que ingresar en una organización, saber cuáles son las competencias, qué es lo que necesita desarrollar y crecer con la organización. Y él le va a dar muchos mejores resultados a la empresa privada. Ese es el tema, trabajar con la gente, ¿no? No hay trabajar con la gente y la gente entusiasmada y saber que crece con esa organización, definitivamente que los resultados son mucho mejores, ¿no? Claro que sí. José Luis, ahora yendo al tema positivo, claro, en tu presentación hemos visto una, bueno, gran cantidad pues de competencias, de habilidades sociales, pero creemos pues que el profesional peruano tiene algunas competencias, fortalezas positivas que tiene en este momento. Según tu punto de vista, porque con la fortaleza, creo yo, podemos vencer las debilidades, o sea, aprovechando las fortalezas que tenemos. Entonces, tú con la experiencia que tienes en el profesional peruano, ¿qué competencias fuertes ves que tenemos los profesionales peruanos? Bueno, yo en realidad he identificado de que en realidad las personas, nosotros sabemos trabajar con recursos escasos. Es eso, un buen líder demuestra que en realidad, a pesar de que la situación está dura, a pesar de que no tiene la cantidad de recursos, siempre le encuentra soluciones. Y eso nos hemos acostumbrado porque nuestra generación, particularmente en los años 80, en los años 90, que era muy difícil, nos hemos enfrentado a todo tipo de situaciones. Entonces, ver cómo el Perú evoluciona y cambia, en realidad, o sea, esta capacidad de flexibilidad, pues sería esa competencia y adaptarse, la adaptación al cambio, es un aspecto importante en el peruano, ¿no? Ojalá que mantengamos esta situación de bonanza, pero esta capacidad de adaptarse al entorno, al cambio constante, es un tema importantísimo en el profesional, ¿no? Me da a mí la idea que en realidad podemos realmente rescatar, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, José Luis, del señor Segundo Rogelio Cruz de Jarano. Dice, Ya. ¿sería conveniente que el Estado establezca un perfil por competencias del ingeniero y se adopte, ¿no? Que el Estado exija que se adopte esto a todas las universidades en la elaboración de sus programas de formación? Totalmente de acuerdo, Rogelio, totalmente de acuerdo. La universidad no puede ser parte de ese engranaje. Y eso es el problema que se da. Miren, ve, y voy a agarrar dos sectores, uno el Estado y otro la universidad. La universidad, si quiere realmente formar a los ingenieros, número uno, tiene que tener un vínculo universidad-industria o empresa. Y preguntarle a la empresa qué tipo de profesional, con qué tipo de competencias o habilidades es la que requiere. Y la academia tiene la obligación de formar, porque si no tiene esas competencias, la industria no lo recibe. Ese es el tema. Por otro lado, el Estado, que es el que en realidad promueve, realmente el Estado que debe promover el empleo de las necesidades que tenemos, también igual, ¿por qué el Estado sigue formando carreras que no necesitamos? Yo me pregunto, ¿hay cantidad de dinero que tienen las universidades del Estado, que ellos reciben canon, y encima seguimos preparando profesionales que no necesitamos? ¿Qué pasa con ese profesional?
Cuando no va a encontrar trabajo, se dedica a otra actividad, se convierte en taxista, está subempleado. Más bien el Estado tiene que llegar a un extremo, y aquí me voy un poco más. El Estado debe tener la oportunidad. Nosotros necesitamos maestros, buenos docentes. ¿Y cuántas facultades existen? Nos dedicamos a seguir formando abogados, otras carreras. Necesitamos verdaderos docentes. La carrera de educación es mínima. Y el otro tema acá, Filiberto, y quisiera que por favor esto, yo creo que así como sucede en las carreras, hay unas carreras, como por ejemplo la carrera militar, aquel que estudia en una universidad, el Estado tiene que devolverle la inversión, como se hace en cualquier otro lado, al Estado por lo que el Estado ha invertido en, en ese profesional. Por ejemplo, el Estado, la Universidad de Ingeniería es una universidad reconocida a nivel mundial, sus profesionales sabemos que es de primera, pero muchos se van a trabajar en la empresa privada. ¿Cómo le devuelven la inversión que hizo el Estado en su formación? Entonces, deben de tener un tema de años. Yo decía, por ejemplo, que si el Estado no tiene profesores, conozco la realidad, he estado inmerso en zonas en Ayacucho, en Puno, y no había los profesores con las competencias necesarias. Uno que había acabado secundaria tenía un salón donde estaban los alumnos y todo era primaria o todo era secundaria, imagínense. Y no sabía, y le pregunté, ¿tú has estudiado educación? Pero un pedagógico, aunque sea. No, tenía quinto año y media. ¿Y por qué lo trajeron? Porque nadie quería venir a ese lugar. Imagínense cómo estamos formando en provincia, esa brecha, ese abismo que existe entre provincias. Y lo que estoy diciendo, el Estado, por ejemplo, debe preparar en carreras que necesitamos, como son la docencia, y eso es, al final, como cualquier otro profesional, tiene que pagarle al Estado por lo menos unos 2 o 3 años. Y el Estado tiene la oportunidad de evaluarlo, ese profesional, y después de esos 3 años darle la oportunidad que pertenezca al Estado, que pertenezca, que sea parte del Estado, y una vez que trabaje después de esos 3 años, o sea, cumple con su pago hacia el Estado por la formación que le dio, le da trabajo y le da la oportunidad de establecer una línea de carrera para que crezca, ¿no? Yo me doy cuenta que en el sector de educación, por ejemplo, un profesor entra a un aula y se pasa 30 o 20 años en un aula y no crece como debería de crecer profesionalmente, por eso que a la larga llega a una desmotivación total, ¿no? Ese es un cambio que sería importantísimo, que se tiene que devolver la inversión que hace el Estado a un profesional, ¿no? Como se hace en la empresa privada, ¿no? Que pagan una maestría, tú tienes que trabajar un par de años más o se negocia como en realidad, y eso también se utiliza en el BCR. El BCR te mandan a estudiar el London Business y regresas y tienes que devolverte a través de tu trabajo, ¿no? Ese es el tema. Es una muy buena idea, José Luis. Se podría, creo, crear este serum profesional, ¿no? Que todos los profesionales hagan estos, bueno, le llaman también el pro bono, que es que aportan su experiencia, bueno, para temas de enseñanza y devuelven, pues, retribuyen lo que ha dado la universidad pública, ¿no? Eso es muy importante. Mira, la última pregunta, tenemos acá el señor Jorge Cuadros. Dice, una de tus láminas, ¿no? Indicas el desarrollo de competencias, ¿no? De las tres o cuatro o cinco hélices. Entonces dice, ¿cuál es tu opinión si se podrían trabajar dos ejes? El Ah, primero, un programa de corto plazo, planes piloto con algunas universidades, con el CIP y ProUni, y programas de mediano plazo diseñando el ecosistema. ¿Tú qué opinas de estas dos propuestas, no, de José verdad Luis? que Jorge conoce mucho del modelo, de verdad que yo que conozco, creo que podemos hacer sinergia, yo también estaría súper interesado, porque en realidad cualquier proyecto se tiene que hacer con un piloto y en etapas. Esa propuesta que hace Jorge, me parece interesantísimo. Podríamos, y miren, y des en cuenta, pues, con todos los presentes, esto se inició, le digo con toda franqueza, yo muy entusiasta conversando para sacar este modelo, porque sé que esto va a ser para contribuir a un Perú mucho mejor. Mucha gente escuchó la conferencia y me pidieron que la replicara en otros lugares, por eso que quería orientarlo al servidor público. Pero este es un buen piloto, es una buena iniciativa, y como dicen, 2 etapas, podríamos trabajar especialmente para poder ir formando las competencias, pero acá cumple un rol protagónico la academia, cumple un rol protagónico el mismo colegio de ingenieros, hay que obligar al mismo colegio de ingenieros, al mismo Estado, entonces esto es un tema importantísimo. Y por último, el profesional tiene que saber
que tiene que estar actualizado, que tiene que tener las competencias para hacer realmente el Perú que deseamos, ¿no? Ese es un aspecto importantísimo. Ojalá de que este sueño a futuro que se haga realidad, ¿no? Es lo que deseamos porque va a ser la única manera que podamos dejar un Perú grande, un Perú que en realidad pueda ser mucho más próspero de lo que es, ¿no? Ese es el tema. Gracias, José Luis, extraordinario. Damos el pase al ingeniero César Pongo. Gracias, Filiberto, Amigo, gracias, José Luis. La verdad que reiterar lo magnífico que es esta conferencia. A lo largo de la conferencia quisiera rescatar algunos puntos, ¿no? Tú has empezado con el mapa del parálisis, lo cual nos muestra efectivamente la situación tan terrible por la que nos encontramos en el país, ¿no? Y has mencionado algo que es cierto, no es falta de dinero, lo has dicho, no sabemos gastar, no saben gastar, ¿no? Es falta de capacidad y por ahí viene la concatenación a las competencias, ¿no? Nos han mostrado la ecuación del desempeño exitoso. Esa ecuación, ese gráfico, ilustra, pero de una manera contundente, cómo debemos estar preparados para ser exitosos y poder tener resultados, ¿no? Tener un desempeño eficiente, tener resultados concretos, porque si no estamos en el lugar adecuado y eres un trome, no vas a lograr mayores resultados. Nos has hablado de las competencias, nos has descrito muchas competencias, y en esto de las competencias es importante que tengamos claro que no es suficiente seguir un curso de competencias. Yo puedo seguir un curso que diga liderazgo, sigo mi curso, lo completo, me saco 20 en el curso, pero lo más importante es que demuestres que tienes esas competencias. Y es ahí donde el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, con el patronato de la UNI, estamos trabajando para lanzar un piloto que por un lado empiece con un curso sobre alguna de las competencias o brechas que necesitamos acá en el país, pero no quedarnos en el curso, sino que la persona demuestre que efectivamente tenga las competencias y pueda impactar, porque hay una palabra muy importante, es impacto, impacto en la empresa, impacto en la sociedad. Eh, Nos ha recomendado, has hecho recomendaciones para la implementación, ¿no? Estado, instituciones académicas, empresas, colegios de ingenieros, ¿no? Lo han mencionado. Creo que son recomendaciones muy importantes, José Luis. Y finalmente, dentro de tu exposición, y lo dije al inicio del momento, el mundo ha cambiado. Lo que nos enseñaron es diferente ahora. Hay que aprender, desaprender y volver a aprender. Creo que ese es el gran reto que tenemos, sobre todo ahora en que la tecnología ha crecido exponencialmente y tenemos que estar preparados. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos los que han participado. Veo que están desde Miami, veo que están desde Moche, veo que están de distintas partes del Perú y para esta conferencia tan importante. Como ya lo comentó Armando en algún momento en el chat, el video y la presentación será compartida a todos los que han asistido a esta conferencia. Y esperamos que esto sea el inicio, que sea un momento disruptivo para poder empezar una nueva etapa y formar agentes de cambio que el Perú necesita. ¿Okay? Antes de concluir, gracias a todos. Esta es la última conferencia del año 2025. Los esperamos en enero. Esperamos contar con la participación del ingeniero Luis Babanacao para que nos dé su visión acerca del desenvolvimiento económico que va a tener el país en los próximos 12 meses. Va a ser tiene que ponerse un buen turbante el ingeniero porque hay elecciones, hay una serie de situaciones especiales, así que estaremos comunicándoles a ustedes la fecha de la conferencia. Muy buenas noches y nuevamente muchas gracias, José Luis. Te pasaste realmente, ¿eh? Te pasaste. amigo, comprometido, ya sabes, con la misma causa. Muy bien, Chao, muchas gracias. Hasta chao, chao. luego. Un